Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Jonathan Lozano del programa de Ingeniería Electrónica y a continuación voy a explicar y voy a anexar además unas fotografías del circuito implementado en la parte final del laboratorio 3 aquí en la ciudad de Bogotá, en donde tenemos que ver la comparativa del simulado al real de los circuitos LM3914 y ADC0804. Entonces, bueno, rápidamente les voy a explicar en qué consiste el primer circuito, el LM3914. Es un circuito el cual mediante una entrada de 0 a 5 voltios él me va a manejar una secuencia de salidas LEDs. Esta secuencia de salidas LEDs yo la calculo mediante el voltaje máximo. Son 10 salidas, ¿no? Entonces 10 dividido 5 me va a dar 0,5. Y quiere decir que cada 0,5, como estamos viendo aquí, él me va a encender un LED diferente, indicándome un cambio de temperatura de manera ascendente. Quiere decir que aquí hay 0,5, aquí hay 1 voltio, 1,5 y así sucesivamente. Listo, ya cuando se encendió ese LED 10 está pues trabajándome el máximo de temperatura. Entonces este circuito nos sirve para visualmente entender el cambio de temperatura de manera ascendente o descendente. Listo. Las conexiones son sencillas, simplemente este pin 2, este pin 4 van a tierra. Obviamente va a tierra mi salida negativa del AD620, que es el que me está entregando el voltaje previamente amplificado del puente de Whiston. Y bueno, este pin 6 y este pin 7 también van a tierra, antes haciendo una serie de resistencias. Esta primera yo le puedo dar un valor, normalmente le damos un valor comercial. En la web conferencia lo hicieron de 100 ohmios, yo vi otros casos donde lo hacían con un K. En este caso, cuando implementamos con el grupo de compañeros el circuito real, lo implementamos sobre este mismo valor, lo conseguimos comercialmente, 1,2K. Entonces, para calcular este segundo valor, a pesar de que ya nos lo están dando, hacemos la siguiente ecuación. Tenemos que el voltaje de referencia va a ser siempre el valor máximo que me entregue mi amplificadora de 620, en este caso 5 voltios. ¿Listo? Entonces aquí está 5 voltios. Igual a 1,25, que es un valor de una constante, 1 más R2 dividido R1. Como ya tenemos R1, pues procedemos espero a calcular R2. Entonces eso está del otro lado. Multiplicando pasa a dividir. 5 voltios dividido en 1,25 igual a 4. Este 1 está sumando pasa a restar. Entonces 4 menos 1 igual a 3. Y 3 por el valor de R1 me va a dar 3.6K aproximadamente. Este es el valor de R2. ¿Listo? En el caso del datasheet lo pusieron como 3,83. Yo conseguí una resistencia de 3.8K, en donde el resultado, digamos, se asemeja mucho mejor. Bueno, este pin 9 es opcional. Si yo quiero hacer aquí un puente, lo que va a hacer es, cuando yo haga esta secuencia de LEDs, me va a quedar encendido. Digamos un ejemplo, yo quiero llegar al voltaje 9, entonces me va a entregar la conexión de estos 9 LEDs encendidos. Después, al hacer un ejemplo, ya está recibiendo simplemente un voltaje 1, entonces él me enciende estos dos y así sucesivamente. Listo. Entonces en este caso no nos lo conectamos. Y bueno, este voltaje 3 es el que me va a dar la alimentación de esos LEDs. Entonces aquí alimento los LEDs. En el ejercicio creo que también lo hice con 5 voltios. Que en el ejercicio no, sino en la práctica. Y bueno, esta entrada es la más importante, la que nos recibe el voltaje del conversor AD620. En este caso, de 0 a 5 voltios, él va a estar variando para mostrarme estos resultados. Listo, ya teniendo claras esas conexiones, vamos a ir al circuito como tal real implementado, que es este. Desgraciadamente no alcancé a tomar una foto con los LEDs encendidos porque, bueno, como ustedes saben, en las conexiones con Protobar y con, más que todo por el tema de cables, no nos dio el momento exacto para cuando uno hacía aquí la parte de la D620. De hecho, en la última práctica de laboratorio lo hicimos mediante, bueno, ese puente de Whiston no existía, lo hicimos mediante un potenciómetro que nos regulara de 0 a 5 voltios por medio de la salida de voltaje de las fuentes
de los laboratorios de la universidad. Listo. Entonces el objetivo finalmente es ese. Mediante aquí vaya entrando un voltaje X, que es este, se va a encender ese número de LEDs. Listo. Entonces aquí está como tal el circuito implementado. No les puedo mostrar imágenes ya como tal del funcionamiento, pero a grosso modo, y su conexión es muy sencilla. De pronto sería sí, tantas conexiones aquí que hicimos no, no nos quería dar bien. Sin embargo, en una parte del ejercicio el resultado se implementó correctamente. No tengo la evidencia, pero nos funcionó. Listo. Y listo, bueno, ya continuamos entonces con el diseño implementado en Proteus del mismo AD6, que pena AD620 nos dio LM3914, en donde simplemente estamos aquí verificando las conexiones que yo les había dado. Entonces aquí mediante nuestra petición, a medida que va aumentando la temperatura, él va enviando aquí una señal. Esa señal va a ser amplificada mediante la D620, donde va a manejar de 0 a 5 voltios. Ese 0 a 5 voltios que él finalmente va a ir aquí al pin 5. En Proteo se implementa de esta forma. Listo, aquí como vemos nuestra serie de resistencias. Y por supuesto este ADJ va en medio de la primera resistencia. Listo. Y antes de R2, digámoslo así, este es R1 y este es R2. Listo, aquí este pin es el que le digo que es opcional, si uno lo quiere hacer para que haya una secuencia de luces. Entonces este como tal la implementación mediante Proteus. Bueno, y aquí está ya como tal la implementación. Como ustedes pueden ver aquí, bueno, la estamos haciendo sobre la resistencia, es un ejemplo de 100 y 300, pero si ven ese error en la simulación. Por eso me gusta trabajar los valores que están en el datasheet. Entonces los vamos a trabajar. Vimos que era 1. Bueno, retomemos nuevamente la presentación. Dijimos que vamos a trabajar con 1.2K y 3.8. 1.2K y aquí 3.8. Listo, mire cómo cambia la simulación. Ahora sí funciona bien. Listo, entonces aquí ya como tal en la simulación correcta del circuito vemos que opera de manera efectiva a medida que voy aumentando mi temperatura. Aquí observemos el voltaje con este multímetro. Él va aumentando y a medida que va aumentando, miren mi secuencia de LEDs como va subiendo aquí en esta parte. Listo. Entonces aumentémoslo más, ahí llego al margen de 5 voltios y ya en el margen de 5 voltios llega aquí al el valor máximo. Ahí está. Listo. Entonces a medida que yo voy bajando, vamos a bajar en este caso estoy simulando que baja la temperatura, ¿no? Entonces a medida que baja la temperatura, miren cómo va bajando mi secuencia de LEDs. Listo, bueno, entonces a grosso modo esta es la simulación como tal. En el circuito real, lo que le comento, nos dio de una manera eficiente igual, pero entonces por las conexiones que teníamos en los, más que todo sí, en lo que vemos aquí, en la cantidad de cables que interconectados, aquí las conexiones de las fuentes nos da por momentos. Listo. Bueno, y listo, bueno. Vamos al circuito, a nuestro último circuito de los dos que estamos explicando, el ADC0804, en donde ya tiene un poquito más de conexiones. Yo la simplifiqué de esta manera, me perdonarán el montaje. Entonces este va a ser nuestra entrada de la E620, voltaje de 0 a 5 voltios. Este voltaje de referencia siempre tiene que ser el 50% de la entrega total. ¿Cuál es la entrega total? 5 voltios. Entonces este va a trabajar con un voltaje de 2.5, como lo vemos aquí. Aquí el pin 3 y el pin 5 va a ser un pulsador, en donde simplemente ese cambio de estado nos va a reconocer el cambio de entradas como tal del voltaje, digámoslo así, para una salida de diferencia en mi secuencia LEDs. Listo, bueno, teniendo esto, el resto de pines, como vemos el 10, el 8, este y este se van a tierra. Este clock in va después de la resistencia y antes del capacitor a tierra. Esto simplemente es para que la señal continúe por este lado. Ese es el voltaje de referencia de los LEDs. Yo lo alimenté con 5 voltios en la simulación.
no, qué pena, yo lo alimenté con 9 voltios porque lo hicimos con una pila. Y creería yo que ya, listo, esas son las conexiones LED, son las resistencias de 100 ohmios antes de, que va a conexión con el ánodo y el cátodo a tierra. Listo, bueno, teniendo claro eso, entonces sí, aquí tenemos que hacer un par de cálculos más, o bueno, más bien un par de cálculos es saber qué número binario me va a entregar mi voltaje. Entonces yo aquí tengo este cuadro que lo había hecho en la fase, pero es muy claro de entender. Entonces si yo tengo 1 voltio, multiplico por 255 va a ser como mi constante. Multiplico 1 por 255 me va a dar 255. Eso lo dividimos entre el voltaje máximo que me va a entregar este voltaje de la D620. Entonces 255 dividido de 5 me da 51. 51 está en número decimal, entonces simplemente es convertirlo a binario. Buscamos la tabla de binarios o hacemos la conversión respondiente y se va a encender digamos este LED. Como vemos los dos siguientes no. Este no, este no, este sí, este no, este no. Listo, entonces cuando tengo 1 voltio se va a encender de esta manera. Y así sucesivamente, el mismo cálculo para 2, para 3, para 4 y para 5 voltios. ¿Listo? Multiplicamos el valor del voltaje que vamos a entregar digámoslo, por esta constante. Nos da este resultado. Y este resultado lo dividimos sobre el voltaje total y nos da un número. Este número sencillamente convertirlo, está en notación decimal. Entonces lo convertimos a binario. Listo, en este caso este 255 es todos los LEDs encendidos en uno. Los 8 LEDs, listo, estamos manejando 8 números binarios. Entonces ya teniendo claro la conexión y el objetivo del circuito de instrumentación ADS0804, les voy a mostrar unas imágenes. Aquí está como tal el circuito cuando lo implementamos. Este nos va a ser como clock, el pulsador del cambio de estado. Aquí es donde vamos a conectar la pila. Y entonces, bueno, en esta foto no se ve, pero del otro lado estamos haciendo la conversión de 0 a 5 voltios lo hicimos mediante la fuente directa que existe en la universidad. Entonces ya les voy a mostrar un pequeño video de cómo me operó. ¿Listo? Antes de eso, vamos a mostrar aquí el diseño en Proteus, en donde ustedes están viendo lo mismo. Pin 3 y pin 5 es mi pulsador. Aquí en Proteus pues yo automáticamente lo puedo grabar mediante una frecuencia. Creo que lo grabé mediante un Hertz. Bueno, aquí va entonces el pin 4, donde va conectado a la vez con el pin 10, resistencia de 10K, y con el capacitor de 150 picofarads. Esto lo hice por datasheet, por eso no hay ninguna fórmula, digamos, para calcular estos valores. Este voltaje es el que me va a recibir mi salida de la E620. Es el circuito que este pin es el que me va a recibir la salida de aquí. ¿Listo? Aquí, bueno, un capacitor para filtrar las señales. Y esto se va a tierra. Este negativo también a tierra. Con el pin 8 el pin 10. Que era lo mismo que les estaba explicando arriba. ¿Listo? Voltaje de referencia aquí hay una diferencia que yo aquí lo hice con 5 voltios en Proteus y en la vida real, en el circuito que hicimos lo hice con una pila de 9 voltios. Y aquí está mi secuencia de LEDs con su respectiva resistencia de 100 ohmios. Y bueno, ahí está a tierra. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero el circuito en Proteus para que vean cómo funciona. Aquí está mi circuito en Proteus. ¿Listo? Yo cuando estaba haciendo las simulaciones estaba trabajando con lo mismo que hice en el laboratorio, que esto fue lo que yo hice. Para no hacer todos los montajes, pues yo simplemente simulaba de 0 a 5 voltios con un potenciómetro, y finalmente pues lo hicimos con la fuente de la universidad. Pero aquí podemos hacer todo el circuito completo. Ahí como lo están viendo, vamos a darnos un run. Y aquí empezamos, digamos, con 31 voltios. Vemos cómo me va entregando el binario. Entonces, recordemos que con 5 voltios quedan todos los LEDs encendidos. Obviamente, como ustedes pueden ver, no es que me dé 5, 4, 3, 2, 1. Miren la cantidad de voltaje diferente que me va a entregar esta PT100. Entonces todos estos números binarios son los que van variando, digámoslo de esta manera, mediante la tablita que les acabo de enseñar.
Miren, observen por favor aquí y acá el cambio de LEDs y el voltaje que me va entregando mi salida de la D620. Listo, bueno, entonces a grosso modo está así. Les voy a dejar un pequeño video de esta parte. Hay foto y hay video. Entonces les voy a mostrar un pequeño video de cómo nos hizo la simulación. Bueno, este es nuestro conversor análogo digital. Aquí como vemos están prendidos estos LEDs cuando está alimentando nuestro voltaje de 2.4 voltios. El segundo es el divisor de voltaje que está en 2.5. Entonces ahí está. Vamos a proceder a variar el voltaje. Y bueno, una vez viendo el video aquí, tomé un pantallazo de los LEDs que hay encendidos, el cual vemos 1, 2, 3, el 7 y este no. Entonces en este momento, digámoslo, estábamos variando con el potenciómetro, entonces no sabía qué voltaje yo le estaba enviando mediante mi AD620 en este caso al circuito, la DS0804. Entonces, ¿cómo yo hago para saber? Simplemente recordemos que esto es una notación binaria, lo convierto a decimal, decimal es 226, entonces simplemente hacemos aquí un proceso de espejes. Tenemos 226, el total de 5 voltios, mi constante 255 total, simplemente hacemos esta multiplicación y me da 4.43 voltios, quiere decir que en ese momento, a pesar de que yo estaba moviendo la perilla, donde nos quedó la foto, me arrojó 4.43 voltios el puente, el AD620, que viene el amplificador AD620 cuando estaba conectando a la entrada del pin del conversor. Listo. Entonces, bueno, espero haya sido de mucha utilidad este video. Muchas gracias por la atención.